vamos a tratar en lo posible, Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás? De analizar este lanzamiento de Libertad Avanza cuando estamos en medio de una baja de imagen del presidente Javier Milei. Bueno, vos planteabas al inicio del programa que era una idea dar buenas noticias, de empezar a darle buenos ánimos a la gente. Me parece una muy buena noticia empezar a ver cómo empiezan a crecer los niños, cómo estos outsiders empiezan a ser parte de la política tradicional y cómo al mismo tiempo el sistema democrático de alguna manera consolida o tiene en su interior a la revolución que planteaba Javier Milei, esta nueva forma de hacer política en un acto que tuvo todas las características de aquello que se planteaba era la casta. Tuvimos bombos colectivos, claro, militantes pagados, tuvimos algún que otro aperitivo para que los militantes soportaran la espera hasta que llegó el orador principal. Tuvimos un poco del folclore tradicional que me parece, y acá hay que ver cuál fue la intención final de Javier Milei, si fue mostrar que tienen aparato político, ahora que tienen reconocida la Libertad Avanza como partido nacional, es decir, ahora que no necesitan de, por ejemplo, Fuerza Republicana en Tucumán, del PRO en Buenos Aires, del Partido Democrático en Provincia de Buenos Aires para hacer alianzas y presentar candidatos en las próximas elecciones. Claro, a diputados. A diputados y senadores. Una elección en la que ponen en juego la posibilidad de ser autónomos, por lo menos, con 84 diputados o 24 senadores que garanticen un tercio y blinden al presidente, por lo menos en el Congreso, de cuestiones como las que tuvo que salir a pelear por el tema de la ley de movilidad jubilatoria, donde tuvo que ir a negociar con diputados de diferentes partidos que garantizaran que no le tiraran abajo el veto. Vamos a ver qué sucede ahora, porque está pendiente el veto, en caso de confirmarse, del presupuesto universitario, que el miércoles tenemos una manifestación, hay que ver si va a ser similar a la de abril o no, pero empieza a ser, exactamente, empieza a ser un momento en el que el presidente empieza a refugiarse mucho más en la identidad que tuvo en la campaña 2021, 2023, ese Milei candidato, ese Milei bastante desafiante. Sí, agresivo, un Milei que levanta banderas que son bastante confrontativas contra todo aquello que hay a su alrededor y que viene de 3 semanas en las que cometió errores no forzados. Tuvo el asado con los diputados que... Los héroes. Los 87 héroes, tuvo el veto a las jubilaciones, tuvo la foto que no quedó del todo bien ni siquiera entre los propios oficialistas cuando se conocía el dato de la pobreza y la indigencia, saludando a él en el balcón de la Casa Rosada. La foto en Casa Histórica con los gobernadores que firmaron el pacto también. Así es, de repente empieza a tener una serie de elementos que empiezan a hacerle daño, empiezan a mellar la imagen que tiene el presidente en la ciudadanía y que necesita de alguna manera tratar de reconquistar a sus votantes, tratar de reconquistar a aquellos que pusieron la esperanza, tratar de empezar a dar buenas noticias, que es lo que dijo el presidente de la Nación, desde que nosotros tocamos el piso en mayo o abril, ahora viene el momento de la recuperación y empezamos a dar buenas noticias. Me parece que empieza a estar presionado un poco por el tinte electoral del año que viene y por las necesidades de sustentación política. Multitudinario fue, ¿no? Bueno, tuvimos acarreo, como vos Calculan dijiste. que entre 5.000 y 7.000 personas fueron las que asistieron al acto en Parque Lezama. Eso es importante, sobre todo, pensá lo que le pasó a Mauricio Macri cuando Alberto Fernández en el 19 lo aplastó en las primarias y luego tuvo ese mes de 30 días recorriendo 30 ciudades en todo el país, un baño de popularidad para levantarle un poco el ánimo al entonces presidente de la Nación, que luego lo llegó a perder por 3 o 4 puntos en las elecciones generales. Me parece que va en ese sentido. Un Javier Milei que, ante la sensación de debilidad, ante la sensación de necesitar de otros, se radicaliza, entendiendo que al frente de él no hay nada. Al frente de él tenés radicales que están en conflictos con su identidad liberal y progresista y están en un no lugar. Claro. El PRO que quiere ser gobierno pero no lo dejan y tiene a Patricia Bullrich trayéndose una parte del electorado del PRO a la Libertad Avanza. El peronismo que se mantiene en una interna fratricida que es una interna de cúpula entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner que no termina de resolver
la conducción y que lo tiene a Quintela, el gobernador de La Rioja, buscando tener algún protagonismo con el riesgo de ser vetado. ¿Cómo le fue a Quintela acá? A Quintela le fue medianamente bien, tuvo el problema de que no lo recibió la principal autoridad provincial, Claro, que dijo, ni la segunda. Claro, si hubiese venido como gobernador se lo recibía, pero vino como candidato, dijo. Bueno, cuestiones internas me parece que fue más una señal a Casa Rosada que a la interna dentro del kirchnerismo, sobre todo cuando el gobernador está tratando de no hacer nada que discorde mucho con el gobierno libertario, porque está buscando que los pagos de todas las alianzas, todos los acuerdos, todos los apoyos que fue dando la provincia de Tucumán tengan alguna recuperación en términos de obra pública, de insumos, de transferencias discrecionales a Tucumán, que empiecen a garantizar que la provincia tenga algún tipo de solvencia, como por ejemplo la compra de unidades para resolver el problema de transporte. Me parece que todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con cómo Osvaldo Jaldo encara eso. Y déjame decirte más, lo de Javier Milei estando frente a una oposición fragmentada, me parece que busca, antes que construir una mayoría, construir el 51% de los argentinos, busca refugiarse en la primera minoría, busca tener el 35% de los votos, que ninguno de los otros lo pueda sobrepasar. Con eso se garantiza tener un escudo frente al resto de la política. ¿Cuándo son las elecciones a diputados y senadores? Vamos a arrancar en agosto, el primer o segundo fin de semana de agosto, hay que ver si va a ser el 13 o el 7, pero antes de eso, ahora nosotros tenemos esta tarde en comisiones de la Cámara de Diputados, se trata la boleta única de papel, y si sale con dictamen, mañana tendremos, o pasado tendremos, el tratamiento en la Cámara de Diputados. Eso va a implicar, por ejemplo, que los tiempos se adelanten. Claro. Es decir, que vos no tengas, que vos tengas que presentar candidaturas en mayo y las alianzas a finales de abril. Claro. Entonces, de repente, el año electoral empieza mucho antes y empieza a ponerle presión a resolver algunas cuestiones en el interior del gobierno. Me dejaste pensando cuando dijiste de Fuerza Republicana. ¿Qué está pasando? Se lo ve muy ausente al doctor Ricardo Bussi. Ricardo Bussi está con un particular bajo perfil, no solamente en lo que respecta al gobierno nacional, donde incluso hasta fue casi corrido de la escena por parte de Karina Milei y por parte de los armadores libertarios, los Menem que arman en el interior de la provincia, el de las provincias, con Macome como principal franquiciante de la Libertad Avanza. Claro. Recordemos que no solamente está en esta carrera Ricardo Bussi, está también Mariano Campero, está Paula Modeo. Me parece, y esto hay que ver cómo se van desarrollando el escenario a lo largo de estos meses, que podemos llegar a asistir a una interna dentro del Frente de la Libertad Avanza para ver quién se queda con la candidatura morada en Tucumán. Claro, a ver, si podemos buscar en archivo la foto de Ricardo Bussi con Javier Milei, fue una pieza fundamental en la provincia de Tucumán. De hecho, no hay que dejar de lado eso. Todavía queda en las calles de Tucumán los afiches de él y Berón Guerra juntos con el hoy presidente de la Nación como únicos espadachines de la Libertad Avanza en Tucumán. También es cierto que para el balotaje, quien jugó muy fuerte en la fiscalización de la Libertad Avanza fue Mariano Campero, de la mano del armado de Patricia Bullrich, que quedó afuera en las generales, y que de hecho lo dice a quien quiere escuchar Campero: nosotros garantizamos que la Libertad Avanza tuviera un fiscal en cada mesa de la provincia. Me parece que también por ahí viene esta conversión al héroe de Mariano Campero, que dejó el radicalismo local, fue suspendido del radicalismo nacional y hoy busca tener su propio partido en Tucumán. La vicepresidenta, ahí está la imagen, ¿no? Ahí está la imagen, justamente la queríamos mostrar, porque claro, vos decís, está con un perfil muy bajo, ¿qué va a pasar? Van a poner candidatos de su línea, recordemos que él lo puso a Gerardo Huesen como diputado nacional. De hecho, es uno de los diputados tucumanos que mayor disciplina partidaria tiene con la Libertad Avanza en el plano nacional. Me parece que va a buscar revalidar esos títulos en las elecciones del año que viene, sobre todo porque eso también lo posiciona para las elecciones a gobernador del 2027, donde Ricardo Bussi no solamente se va a jugar su propia candidatura, probablemente sea candidato a gobernador, sino que, y bueno, uno lo ve desde el 2006 en adelante, lo fue en casi todas. Creo que hay una o dos en las que no fue candidato a gobernador, pero me parece que está más preocupado ahora por su sucesión, está más preocupado por la continuidad del apellido Bussi al frente de Fuerza Republicana. Vimos ya que una de sus hijas estuvo muy cerca de ser electa legisladora por el oeste. Me parece que vamos a ver eso. Algo parecido a lo que intentó Javier Milei cuando lanzó
a la Libertad Avanza en el plano nacional, en el acto en Lezama del que empezamos hablando, que la principal oradora, la persona que abrió el acto, fue Karina. Fue su hermana, fue el jefe, que es la presidenta de la Libertad Avanza a nivel nacional, y me parece que sutilmente empiezan a posicionarla, no sé si para una candidatura en el 2025. ¿Como presidenta? Pero no estoy hablando de eso, porque además al presidente le queda la oportunidad de reelegir en el 2027 hasta 2031, Bien. si es acompañado por la ciudadanía. Pero yo no descartaría algún ejecutivo local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alguna gobernatura en alguna provincia cercana, como provincia de Buenos Aires. Me parece que puede ser eso o puede ser algún lugar parlamentario para que empiece a escalar desde ahí. Para que empiece a jugar ella también en las provincias, ¿no? Para que empiece a tener perfil público a la hora de jugar. Perfil público. Y te quiero preguntar la última, Patricio, la vicepresidenta ausente. La vicepresidenta ausente, supuestamente por un tema de que no termina de renunciar a su presidencia en uno de los partidos que fundó la Alianza La Libertad Avanza, que es el Partido Demócrata de Argentina. También es cierto que viene de marcarle muy fuerte la cancha, aunque con aviso previo, a el gobierno nacional y a la canciller Diana Mondino respecto del tema Malvinas. Sí. Recordemos que el gobierno nacional hizo un acuerdo con Inglaterra, con el Reino Unido, para que los vuelos desde Malvinas a Brasil pasen primero por Córdoba, y en el medio lo que ellos nos permiten es empezar a volver los vuelos de visitas a las islas, particularmente siempre como extranjeros, no como país soberano. En el medio le dijo, nos están tomando para la joda, la vicepresidenta de la Nación. Claro. Y la vuelta de Javier Milei, que en su discurso dijo Dios, patria y familia. Discurso que es de la propia vicepresidenta de la Nación. Claro. Me parece que empezamos a ver que Victoria Villarroel se sabe, fuera del Armado Nacional de la Libertad Avanza, en el inmediato plazo y en el largo plazo, y que hay que buscar cómo contener a ese núcleo nacionalista que respondía a la vicepresidenta de la Nación. ¿Puede aliarse con Mauricio Macri? Se rumorea que Villarroel tiene muy buena relación con Mauricio Macri, que tuvieron más de un vínculo y más de una reunión privada con el expresidente de la Nación. Hay que ver, porque eso implicaría un desgaste muy similar al que en su momento le hizo Cristina Kirchner a Alberto Fernández. Claro, y me parece que si algo no puede permitirse este gobierno es repetir los errores del pasado. Claro. Bueno, licenciado, vamos a seguir dialogando. Me encanta hablar con Patricio porque te cuenta así, en 10, 7 minutos todo lo que está pasando y todo lo que el televidente del otro lado Y eso que nos saber. quedaron muchos temas en agenda. Sí, ¿cuáles? Bueno, Más. nos queda boleta única de papel, nos queda saber qué va a pasar con... Exactamente, hoy vamos a ver si tiene dictamen. Nos queda privatización de Aerolíneas Argentina, que pasa por el Congreso, que el presidente dijo que iba a firmar un decreto. Nos queda ver qué pasa con el veto a las universidades públicas. Tremendo. Digo, de repente la agenda parlamentaria empieza a tener mucho juego político. Bueno, te espero mañana. ¿Te parece? Porque si hoy es esta tarde, aparte se reúnen hoy a las 5 de la tarde, la CGT, Así es, parte de hecho, la cúpula, en este momento hay que está ver. reunido con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para ver cómo van a articular las políticas de seguridad. Recordemos que Bukele es uno de los presidentes que hizo pie en eso principalmente. Bueno, nos vemos. Gracias, Patricio. Ustedes quieren ver la entrevista nuevamente, por supuesto, en nuestra página oficial de América Tucumán y seguir todas las encuestas en la página, por supuesto, de la consultora. www.meraquicp.com.